Vamos a hablar sobre fisiología y la homeostasis. ¿Qué es la fisiología? La fisiología es la ciencia que estudia todas las funciones de los seres vivos orgánicos, en este caso del humano. Proviene del griego physis, que significa naturaleza, y logos, que significa conocimiento o estudio. La historia. En el 420 a.C., en tiempos de Hipócrates, que es considerado el padre de la medicina, la relación de Aristóteles con estructura y función marcó el inicio de la fisiología. Claudio Galeno fue el primero en utilizar experimentos para probar la función del cuerpo. Libros indios como Suruta y Shamita y Charaka Shamita. Y en la Edad Media, Avicena introdujo la experimentación y la cuantificación en el estudio de la fisiología en el canon de la medicina. Existió un árabe, bueno, que realmente era sirio, que es Ibn al-Nafis, que fue el primero en describir correctamente la anatomía del corazón, la circulación coronaria, la causa de las pulsaciones, la estructura de los pulmones y la circulación pulmonar, y la relación entre los pulmones y la oxigenación de la sangre. También es considerado como el padre de la fisiología circulatoria. Jean Francisco Fernel es considerado como el galeno moderno. Fue el primero en utilizar el término fisiología. A partir de entonces se utilizó para referirse al estudio de las funciones del ser vivo sano. William Harvey fue quien escribió el sistema circulatorio fundamental para el desarrollo de la fisiología experimental. Y Hermann Borgheif es tomado a veces como el padre de la fisiología debido a sus enseñanzas en Leiden y a los libros de texto de Medicina Institution. En el siglo XIX hubo un filósofo francés que se llamaba Claude Bernard, que fue el primer, luego de la teoría de Matthew Scheiden y Theodor Schwann, llamó el líquido interior al líquido extracelular. Después se definió como homeostasis por el fisiólogo estadounidense Walter Cannon en su libro Sabiduría del Cuerpo. Objetivo del estudio de la fisiología. La fisiología estudia los procesos que ocurren en los organismos vivos, como el objetivo de mantenerlo vivo y sano, las relaciones de causa y efecto que persisten pues, mientras siga vivo. Se basa mediante el método científico y el método lógico. Una de las características del estudio de la fisiología es el dinamismo, ya que la fisiología estudia procesos que se encuentran en constantes cambios dependiendo su salud o la enfermedad. Primero empezamos con el método científico, que proviene del griego, significa meta, que es a lo largo, y camino. Y del latín scientia, que significa conocimiento, dando el camino hacia conocimiento. Para este método se debe estudiar de manera empírica y medición. Está sujeto a principios específicos de las pruebas de razonamiento y se van dos pilares fundamentales que es la reproductibilidad y refutabilidad. El método lógico pretende crear en el individuo una mente ordenada y estructurada por medio de cuatro pasos, que es el análisis, síntesis, inducción y deducción. Se contempla y estudia cada una de las partes. La síntesis obtiene lo básico y lo común de las partes. La inducción es el pensamiento desde lo particular a lo universal. La deducción es de lo universal a lo particular. Grande a pequeño, pequeño a grande, básicamente. La homeostasis y los mecanismos de control. El término homeostasis deriva de las palabras griegas hormeo, igual o parecido, y éstasis, estabilidad. Los mecanismos de control tienen como finalidad mantener constante la homeostasis. Y hay cinco, perdón. La variable regulada, el valor fijo o de referencia, el sensor y el centro de integración y el efector. Aquí podemos verlo en el cuadrito. La variable regulada es la variable del medio interno que se debe mantener constante por medio como por ejemplo, la temperatura, el oxígeno, la glucosa, etc. El valor fijo o de referencia es el rango de variación normal de la variable que se regula y constituye el punto de referencia para el mecanismo de control homeostático. Por ejemplo, el valor normal de la glucosa sanguínea, el sensor comprende es el encargado de detectar el valor actual de la variable regulada. Para cada variable regulada existe un sensor.
Por ejemplo, el sensor carotídeo. El centro de integración detecta la información recibida por el sensor, por ejemplo, el hipotálamo. El efector es el mecanismo o acción encargada de llevar a la variable regulada, en caso necesario, nuevamente a la normalidad. Existen dos vías, que son las aferentes y las eferentes, a través de las cuales se comunican los compuestos homeostáticos, que pueden ser a través de vías nerviosas, como una respuesta rápida de corta duración, la vía endocrina, que es de respuesta lenta y de larga duración, mecanismos locales y de autorregulación y la combinación de todas estas vías. Los mecanismos de control homeostático son las respuestas que se pueden desencadenar por el centro de integración cuando una variable se aleja del punto de estabilidad. La retroalimentación negativa, primero, es el mecanismo más común. Se utiliza para estabilizar casi todas las variables regulares del cuerpo. Se utiliza ya sea para disminuir o aumentar. Ejemplo, cuando se baja o sube la glucosa dentro de los rangos normales. La retroalimentación positiva es explosiva, continúa sin detenerse hasta llegar a un objetivo. Se le considera un círculo vicioso, como por ejemplo en el parto, termina el momento de la expulsión del producto. Sin embargo, este no se puede expulsar, las contracciones van a continuar hasta que se pone en peligro la vida de ambos, de la madre y del niño. Luego se vuelve un círculo vicioso. En el proceso de coagulación, en la ovulación y en el potencial de acción, que ya lo vamos a ver más adelante en otros videos. Mecanismo de control homeostático. Es el número 3 es la alimentación anticipada o hacia adelante, también llamado feed forward. Desencadena desde el exterior, ojos, oídos, piel. Los efectos son desencadenados desde el sistema nervioso. Su objetivo antes de la variable regulada es que se modifique. Por ejemplo, caminar por una noche oscura. El individuo se va a preparar para enfrentarse a cualquier circunstancia adversa, un asaltante o algo. El cuerpo va a variar su frecuencia cardíaca, respiratoria, la presión arterial, el flujo sanguíneo y el músculo se prepara para la lucha o la huida, dependiendo lo que llegue a pasar. Puede haber un conflicto entre estos sistemas. Debe recordarse en todo momento que están actuando al mismo tiempo diferentes sistemas de control homeostático y esto puede dar lugar a conflictos entre ellos. Como por ejemplo, en el ejercicio va a aumentar la temperatura por la actividad del músculo, se activa la sudoración para perder el calor, pero la actividad física es un día de verano y la vasodilatación y la sudoración ocasionan un menor volumen de sangre para los tejidos. Por lo tanto, hay dos sistemas hemostáticos compitiendo, que es la regulación de la temperatura y el aporte de sangre a los tejidos para evitar la pérdida de volumen y mantener la perfusión cerebral. Se impide que el aumento de la temperatura corporal estimule la vasodilatación dérmica, o sea, de la piel. Se incrementa la temperatura corporal aproximadamente a 40 grados centígrados, es cuando sucede la fiebre. Esto ya va a conducir a un daño en los tejidos por la desnaturalización de las proteínas, lo que se conoce como un golpe de calor, en caso de que haya mucho calor. Su relación con la salud y la enfermedad. En resumen, si nos preguntamos, ¿para qué sirve todo lo que hemos dicho hasta ahorita? Para mantener la homeostasis, el equilibrio. Por lo tanto, la enfermedad aparece cuando el individuo no puede mantener la homeostasis debido al mal funcionamiento de uno o varios mecanismos de control homeostáticos. Por ejemplo, cuando después de comer un dulce, el páncreas no puede producir insulina en caso de pacientes con diabetes. En este caso, la glucosa no puede ser utilizada por las células, por lo que la glucosa elevada se va a elevar a valores normales y se presentan múltiples alteraciones en el cuerpo, en el metabolismo de las proteínas, los lípidos del organismo y va produciendo varios ahí fallos. Cuando la causa de la enfermedad, una pérdida del mecanismo de control homeostático de la glucosa, que es la causa de la enfermedad, y la solución va a ser establecer el control homeostático de la glucosa. Para hacer esto, el médico debe conocer el mecanismo de control, o sea, no logrará reparar es algo si no sabe cómo funciona. Aquí la importancia de la fisiología en la práctica médica. Después de todo esto, aquí viene el significado de la frase: el que sabe fisiología, sabe medicina. Quien es capaz de explicar las causas que se originan un signo o una síntoma. También es capaz de establecer las medidas terapéuticas adecuadas para restablecer la salud. Este es el primer video que hago. Espero que sea de su gusto y muchas gracias.